Buenos días a todos. Espero que estén bien. En este video lo que vamos a estar haciendo es haciendo un último ejemplo de las cargas vivas. Si se acuerdan, en la clase pasada habíamos visto un ejemplo de cómo, calcular la carga muerta debido a una losa. También vimos cómo calcular la carga muerta debido a un muro. También vimos un ejemplo íntegro de una pequeña estructura donde se tenga dos muros y una losa uniéndolos. Y cómo sería el cálculo de la carga muerta de esa estructura en su totalidad. Y también, por último, en la clase después lo que vimos fue cómo se calcularía la sobrecarga muerta y un par de ejemplos de cargas vivas, que como vimos de que va cambiando de acuerdo al ambiente porque con base al ambiente pues podemos separar diferentes niveles de ocupaciones, es decir, en diferentes ambientes va a haber o esperamos diferentes cantidades máximas de personas. Entonces, en este video, que fue la cual es una continuación de la clase, un ejemplo que no logramos ver es el ejemplo ya real de una casa de un proyecto que ya habíamos hecho nosotros en la oficina en donde trabajo. Entonces, como pueden ver aquí, eso sí fue un proyecto real que hicimos. Es una casa, pues, aquí en la ciudad de Guatemala. Esta casa inicialmente se había propuesto en mampostería. Y así fue como lo analizamos al principio, hasta que nos dimos cuenta de que, bueno, no, con mampostería no podría salir la propuesta y este caso en particular terminó solucionándose utilizando marcos de concreto, que si quieren aquí también tengo una, un modelo de cómo sería la estructura principal en sí. Es decir, el anterior era como que el modelo arquitectónico, incorporando todos los muebles, fachadas, etcétera. Y eso sería, por ejemplo, la mera estructura, digamos, es decir, las columnas y vigas, las cuales hacen que la estructura puede quedar eh, estable. Entonces, en este caso, pues usamos marcos, columnas y vigas. No usamos los muros como sistema sismo-resistente. Fue un caso algo particular, lo cual también vamos a ver un poco más tarde en el curso y vamos a ver por qué es de que realmente los muros no servían como sistema estructural aquí, pero solo para adelantárselos un poco, es prácticamente porque si se dan cuenta en toda esta parte, casi que no contamos con muros en esta dirección. Y del otro lado, voy a ver si puedo. Bueno, y del otro lado del edificio, pues también, ¿verdad? Si se dan cuenta, vamos a ver aquí, no vale, si se dan cuenta, aquí también no tuvimos muros con los cuales podíamos contar como sistema sismo resistente. Entonces, al no tener muros aquí ni aquí, lo que causaba es de que el edificio quería empezar a girar prácticamente. Entonces, y de nuevo, este ejemplo lo vamos a ver un poco más a detalle en los últimos módulos del curso, solo era para adelantarse. En este caso, pues la estructura se resolvió utilizando columnas y vigas. Sin embargo, sí nos sirve como para eh, poder usar como ejemplo de cómo integrar las cargas vivas. Aquí es un ejemplo bastante completo. Tiene algunos aspectos bastante interesantes. Y lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión es prácticamente que vamos a ver las cargas vivas, no en el techo, es decir, no en estas áreas, y tampoco en el piso, porque pues las cargas en este piso eh, simplemente se transmiten hacia el suelo directamente, sino que lo que nosotros vamos a estar viendo son las cargas, eh, te voy a hacer zoom, en los entrepisos. A ver si lo puedo seleccionar, como es, digamos. En los entrepisos, eso es lo que vamos a estar, ahí está, lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, que sería prácticamente este nivel, ¿verdad?
Prácticamente este nivel es lo que vamos a estar viendo en planta y ver cómo es de que vamos integrando las cargas vivas. Entonces, en el Procreate, aquí ya tengo el PDF de los planos. Esto es la planta amueblada, digamos. Entonces, recordarnos siempre de que este nivel es el entrepiso de la casa que acabamos de ver. Es decir, este entrepiso que miramos aquí, lo estamos viendo desde arriba. Y eso es lo que miramos en esto. Entonces, analizando esto, pues podemos ver de que en la parte de la sala de doble altura, pues claramente aquí, voy a abrir otro layer para no observar, cambiar de color. Entonces aquí pues tenemos una sala de doble altura, voy a agrandarlo y voy a ponerlo en rojo, así se mira claramente. Tenemos esa sala de doble altura, la cual si miramos en el modelo, pues es esta parte de aquí. Voy a cerrar esto. Es esta sección de aquí. Si se dan cuenta, aquí están las gradas. Aquí está, a marcarlo, eh, es esta parte de aquí, la sala de doble altura. Aquí estaban las gradas y esto es un techo. Pero si se dan cuenta, este techo es metálico. Es decir, esta columna de aquí es metal, esas vigas de aquí es metal. Toda esta parte es un techo liviano porque es de acero. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Es decir, esto y esto. Y esto, todos estos son piezas metálicas. Entonces, es un techo libre. Bien. Ahí está. Eh, Pasando a las otras partes, miramos de que aquí el techo continúa hasta aquí abajo y este pequeño voladizo, si damos cuenta en el modelo, es esta parte de aquí, donde miramos de que aquí hay barandal y también podemos dar cuenta que esta parte realmente es un balcón, ¿verdad? Porque sale de los cuartos, las personas sí pueden salir, es un balcón con acceso, obviamente, y pues las barandales, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es prácticamente lo que nosotros veamos en planta en esta parte. Entrando a los dormitorios, como podíamos ver en el modelo, entrando a los baños, a los closets, etc. Vamos a borrarlo para mientras. Y así sigue. Entonces, aquí entre las escaleras hay un pasillo, la cual une, pues, claramente los dos cuartos. Entra una sala familiar, otro dormitorio, otro baño, otro closet. Eso es el otro dormitorio que les habían comentado. Otro dormitorio, más lavamanos, otro closet, que es todas estas partes de aquí. Que si hago, quito los markups y corto verticalmente. Pues prácticamente es todo esto lo que estamos viendo, ¿verdad? De que aquí, entraban desde el balcón, podían entrar a ambos cuartos. Aquí están los closets y baños, los que habíamos comentado. Aquí vienen subiendo desde las gradas. Y esto es el pasillo que habíamos dicho, el cual lleva a los otros dos dormitorios con sus closets y baños cada uno. Y así. Entonces, por ejemplo, este pasillo de aquí, pues es este pasillo de aquí, ¿verdad? Estos dos dormitorios de aquí son estos dos dormitorios de aquí. Esto es la grada, la cual está pues justo aquí, ¿verdad? Lo que habíamos comentado antes. Y estos dos dormitorios junto con sus baños y la sala familiar son justamente este dormitorio. Esto es la sala familiar y eso es el otro dormitorio, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos amarrando, digamos, un poco la vista en 2D con la vista en 3D.
Entonces, lo único que falta ahora son, voy a borrar todo esto para que no quede sucio. Entonces, lo único que nos falta ahora es este techo de aquí. Si se dan cuenta, aquí no es una habitación porque pues no aparece todos los muebles, sino que solo aparece una losa de concreto. Y si nos damos cuenta, ahí lo que sucede es de que a la par de la casa, siempre siendo parte de la casa, por supuesto, este techo termina antes del techo final. Es decir, termina a como media altura de la altura total de la estructura. Aquí se puede ver, ¿verdad? Es decir, este nivel es el entrepiso, la que podemos ver en la planta, y esto es el nivel del techo superior. Sin embargo, esta habitación, su techo está en medio del entrepiso del techo final, y por eso es de que en la planta nos aparece simplemente como una losa de concreto, porque no está a nivel de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero en ese cuarto, pues simplemente era una oficina. Vamos a ver si creo que en esa no se miran los muebles, pero prácticamente era una oficina. Ahí creo que aquí se miran como que los shelves y todo eso. Todas estas partes, pongo hype. Todo esto es como que los shelves de la oficina y así. Ahí estamos. Ya está, voy a entrar para poder tener el modelo completo. Buenísimo, entonces ya sabemos de que esto es el techo de la oficina, digamos, y en este caso pues vamos a estar analizando las cargas vivas que se tiene que aplicar a ese techo, no a la oficina, porque la oficina pues es como está apoyado sobre la losa del suelo, es decir, sobre el suelo literal, pues no tenemos que tomar en cuenta esa carga, sino simplemente el techo. Y por último, la última parte es esto. Todo esto que se mira acá, que esto lo vamos a ver con un poco más de detalle también, porque es bastante interesante. Pero esa parte, pues es esto que está aquí atrás, que si se dan cuenta es otro balcón, la cual sale de la sala, que era este, y de otra habitación, que era este. Sale hacia un balcón donde estarían las personas y al otro lado del, del agarramanos, pues está simplemente un techo, ¿verdad? Esta parte no tiene acceso a las personas, sino que simplemente está ahí, pero no es de que todas las personas estarían parados aquí durante, digamos, un evento social o algo así, sino simplemente es un techo, es espacio adicional. Entonces, buenísimo. Con esto, ya que ya conocemos un poco más ya que ya reconocemos un poco más la casa, pues lo que podemos hacer ahora es ya entrar a aplicar ciertas cargas vivas a ello por habitación. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, hay varios espacios que están repetidos. Tenemos el dormitorio con su closet y con su baño, que se repiten aquí, 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 en toda esta parte y en toda esta parte. Todos esos son espacios similares, es decir, todos van a ser cuarto, closet y baño. Ahora, las herramientas que tenemos por el código, que es la tabla 3.7 de la norma NS2, si se dan cuenta, que es la que siempre hemos platicado, ¿verdad? Que es esta parte, la NS2. Nos da esta tabla, lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Y específicamente para viviendas, eh, que son cargas de entrepiso, digamos, nos dan tres opciones, por ejemplo, balcones, habitaciones y pasillos y escaleras. Pues en este caso ya sabemos de que habitaciones incluye automáticamente, o sea, la cantidad de personas que podrían entrar a un cuarto es la misma cantidad de personas que podrían entrar a un baño o un closet, de que la carga que vamos a poder asumir para esas habitaciones son 200 kilogramos por metro cuadrado. Recordando que una persona pesa aproximadamente 75 kilogramos. Estos aproximadamente 2.5 personas
por metro cuadrado. Es decir, asumiendo así el peor caso en una habitación, en un pasillo, en un baño o en un closet, que esas habitaciones son bastante similares, ¿verdad? Esas áreas, digamos. La peor situación es de que se llega a llenar tanto hasta una densidad de 2.5 personas en cada metro cuadrado de piso. Es decir, en cada cuadrito de 1 metro por 1 metro vamos a tener 2 o 3 personas en ese cuarto y el cuarto estaría lleno, ¿verdad? Eso es, digamos, la carga, la peor carga que estaríamos tomando en cuenta. Entonces, con eso ya vamos a hacer, bueno, borrarle de aquí arriba. Listo. Entonces, conociendo esta carga, uy, se fue. Listo. Conociendo esta carga de 200 kilogramos por metro cuadrado, lo cual es recordando, más o menos 2 a 3 personas por cada metro cuadrado en ese cuarto, pues ya podemos venir a nuestra planta y venir y aplicar esa carga, ¿verdad? Como para saber la distribución de la carga por planta. Entonces, en toda esta parte, vamos a ver si logro generarlo. Y en toda esta parte, que son, voy a hacer el cuadro completo porque si no después con el hash no se ve. Ya está. En toda esta parte de aquí, y en todas estas partes. Y si recordamos que eso es un pasillo, ¿verdad? Pasillo. Entonces vamos a poder tomar todo esto y todo esto de aquí. Esas habitaciones, vamos a asumir que pueden tener las 200 de carga. Entonces voy a hacer un nuevo layer solo para tener el hatch. Y vamos a ver si... Oh, no se logra. Pero bueno, lo que voy a hacer es de que voy a venir y voy a hacer quizás un airbrush, soft brush con este mismo color. Y vamos a ver si logro hacer. Todas estas habitaciones vamos a asumir de que van a tener 200 de carga viva. Siempre recordando que esto significa de que vamos a asumir de que en esas habitaciones vamos a tener una densidad máxima de personas de aproximadamente 2 a 3 personas por metro cuadrado. Entonces sabemos de que en estas partes. Buenísimo. Nos queda un par de voy a crear un nuevo color, vamos a poner un azulito. Nos queda un par de áreas. Aquí tenemos la escalera, por supuesto. Voy a volver a cambiar a Inking. Tenemos la escalera que realmente baja hasta aquí, ¿verdad? Recordando el modelo de que esta escalera en particular, pues es una escalera metálica, la cual se resolvió con metal, al final de cuentas, ¿qué es esto, verdad? Es esto. Ay, bueno, no me deja dibujar ahorita, pero... No me deja dibujar. Pero es esta grada de aquí. Entonces, en planta podemos anotarlo como esto, ¿verdad? Como esto. Y regresando siempre a la norma, eh, nos indica de que para escaleras en viviendas, porque por supuesto cambia en otros lugares, en oficinas también tenemos la misma carga de 300 para gradas,
pero para otros tipos de estructuras aumenta, por ejemplo, en lugares educativos como una universidad, por ejemplo. Se dan cuenta que la carga escalera sube a 500, ¿verdad? En hoteles también suben a 500 prácticamente. Pero en viviendas, la carga que vamos a estar asumiendo son 300 kilogramos por metro cuadrado, que prácticamente son como 3.5 personas por metro cuadrado. Si se dan cuenta, es levemente más que en una habitación normal. ¿Y por qué? Pues la escalera, al ser la ruta de emergencia, la ruta de salida, pues en cualquier evento, en cualquier siniestro, claramente todas las personas van a estar evacuándose por esas escaleras al mismo tiempo. Entonces la densidad de personas puede llegar a superar los 200. Entonces esos son más o menos 3 o 3.5 personas por metro cuadrado. Entonces en esta parte de aquí, pues voy a crear otro layer y voy a poner otra vez el airbrush y bajarle el tamaño. Y sabemos de que en esta parte de aquí vamos a tener prácticamente 300 de carga viva. Eso es lo que vamos a usar para nuestros diseños. Ok, pues tenemos un par de áreas más. Otro layer y otro color. Verde. Y volver a cambiar aquí. Si nos damos cuenta, aquí tenemos eh, un balcón, ¿verdad? Es decir, esta parte de aquí viene saliendo desde las habitaciones. Entonces, igual en la norma, ¿verdad? Nos indica aquí que los balcones, pues vamos a asumir una carga levemente mayor que una habitación, pues claro, los balcones tienden a ser donde las personas se agrupan en cualquier evento social, digamos en alguna fiesta o lo que sea, las personas siempre saldrán del balcón. Entonces la densidad de personas puede llegar a ser un poco más, al igual que las escaleras. Entonces aquí también vamos a estar aplicando 300 de carga viva, lo cual significa que podemos simplemente venir a nuestro layer anterior, aplicar, creo que el color estaba como por aquí, y aplicar el mismo color que habíamos aplicado antes. Es decir, en esta parte vamos a asumir la misma carga de las escaleras, los 300 de carga viva. Ahí estamos. Ok. Ahora, los espacios que quedan es, voy a ir a este, voy a poner el color verde. Estamos. Los espacios que nos quedan es este techo, que habíamos dicho que es levemente diferente que un techo normal porque es un techo metálico. Es decir, es un techo con vigas de metal y va a tener, en este caso, tenía vidrio, no es de que tiene una losa de concreto, tiene vidrio. Entonces, este área también tiene una carga específica, dado que es de acero. Esta parte de aquí también tiene una carga específica porque es una losa de concreto, al contrario de esto, que es una losa liviana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferimos entre uno y el otro? Hay una sección aquí la cual nos da ciertos eh, tips, ciertas herramientas y, y lugares de inicio que podemos usar. Si se dan cuenta, aquí tenemos algo que se llama cubiertas. Tenemos algo que se llama cubiertas pesadas, pesadas y cubiertas livianas. Pues prácticamente resumiéndolo, una cubierta pesada es eh, una losa de concreto, digamos, o de losa acero o algo así. Prácticamente es cualquier cubierta que uno pensaría que se podría usar para un piso. En cambio, una cubierta liviana son techos que son, pues claramente como su nombre, un poco más livianos, que son techos de láminas, de tejas, cubiertas, en este caso como vidrio, por ejemplo. Son techos generalmente de acero, eh, y se hace esta distinción
En las cargas, si se dan cuenta, 200, 100, 500, 55, eh, y la cubierta liviana tiene 50. ¿Por qué se hace esta distinción? Pues prácticamente porque en una, en una cubierta pesada, em, en una cubierta pesada, estamos asumiendo que las personas sí pueden ir a apoyarse sobre estos pisos. Es decir, en algún caso, aunque la losa no tenga acceso, es decir, con un techo normal, una casa con una grada no yendo hacia ello, eh, sí puede llegar a haber personas ahí. Es decir, si en algún momento hay que ir a limpiarlo, por ejemplo, sí puede llegar a tener una densidad bastante considerable, simplemente porque la losa, la cubierta lo soporta, ¿verdad? Uno se siente un poco más confiado yendo a caminar sobre una losa de concreto eh, a comparación con una de lámina, por ejemplo. Si hay un techo de lámina, si hay que limpiarlo, pues uno, quizás dos, quizás tres personas se suben a limpiarlo y con maquinaria así como una escoba, literal, o sea, no van a llevar grandes máquinas para soportarlo porque simplemente a uno le da menos confianza caminar sobre un techo de lámina. Entonces, eso también lo que hacemos es de que conociendo eso, de que las personas simplemente no se vayan a ir a pasar tiempo, digamos, sobre un techo de lámina o de vidrio, en este caso, sino simplemente por limpieza lo harían, eh, eh, bajamos la carga entre una cubierta y el otro. Si se dan cuenta, viendo primero las cubiertas pesadas, es decir, las de concreto, tenemos uno que es con acceso. Si un techo tiene una grada yendo hacia ello, pues lo convierte en un área social, prácticamente. Si tenemos acceso fácil de subir a un techo, pues lo más probable es que las personas sí vayan a subir a ese techo con bastante frecuencia. Y la densidad de personas sí puede llegar a ser casi que la densidad que una habitación normal, ¿verdad? Pero si un techo realmente no tiene acceso, es decir, no tenemos una grada yendo hacia él, pues lo más probable es de que simplemente las personas subirían ahí simplemente de nuevo por mantenimiento, simplemente por limpiarlo o quizás a vez en cuando solo para pasar un poco de tiempo ahí, pero como necesita más eh, esfuerzo para subir ahí, no va a llegar a ser un área de reunión. Entonces, en estos casos, cuando el techo es sin acceso, usamos una carga levemente menor, digo, es literal la mitad de un techo con acceso. Y de ahí se hace una distinción para techos que tienen inclinación y para techos que se van a usar exclusivamente para reuniones o para jardines, etcétera. Pero la que nos interesa a nosotros son estos concretos, azoteas de concreto con acceso y azoteas de concreto sin acceso. Y para cubiertas livianas, como ya hemos dicho, de que realmente no esperamos de que eh, las personas suben a una cubierta liviana, sea lámina, plástico, vidrio, etcétera, vamos a usar una carga viva mucho menor, que es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, estamos asumiendo menos de una persona por cada metro cuadrado, ¿verdad? Porque de nuevo no esperamos de que las personas se suban a él. Entonces, conociendo eso, podemos regresar acá. Sabíamos de que este techo de aquí es de acero y es de vidrio. Entonces, como sabemos eso, lo que podemos hacer es venir, voy a crear otro layer, eh, estamos, y decir, bueno, en esta parte de aquí, yo voy a asumir de que no se vayan a subir muchas personas ahí, entonces yo voy a poner una carga viva un poco menor, ¿verdad? Y en esta parte de aquí que voy a hacer otro layer con otro color, voy a asumir este color, voy a poner aquí. En esta parte de aquí, la cual es un techo igual, pero de concreto, voy a asumir de que, bueno, sí, quizás no tiene una escalera subiendo a ello, ¿verdad?
pero lo que puede suceder es de que como es de concreto, las personas que vayan a ir ahí para limpiarlo o hacerle mantenimiento, sí vayan a subir eh, una cantidad un poco mayor que, que el techo este, por ejemplo, que es liviano, ¿verdad? Entonces voy a venir y a asumir de que este techo de aquí, este área, va a tener una carga levemente mayor que el techo de liviano, pero un poco menor que una habitación normal. Entonces, a eso le voy a aplicar 100. Y voy a agregar un layer context negro para poder irlos escribiendo. Esto es 50 kilogramos por metro cuadrado. Esto es 100 kilogramos por metro cuadrado. Y eh, esto, bueno, para ponerlo aquí, esto y esto, que eran las gradas y el balcón, si recordamos, van a ser 300 kilogramos por metro cuadrado. Y toda la parte interior de la casa será eh, 200 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, con la sala, realmente eh, queda bastante a criterio de cada diseñador. Algunas personas lo ponen 200 como cualquier otra habitación, ¿verdad? Como un pasillo o habitación normal. O se podría poner una carga levemente mayor. Voy a borrar esto. Esto. Se puede poner una carga levemente mayor como miramos aquí. ¿Dónde es que estaba? Eh, tu, tu, mm, No lo encuentro ahorita, pero había una parte donde básicamente especificaba de que áreas de reuniones en general, como lo es una sala, podría llevar una carga levemente mayor, ¿verdad? Entonces, realmente esta parte de aquí, que voy a poner en airbrushing, la de la sala, uno podría ponerle una carga levemente mayor que 200 kilogramos metro cuadrado, que es la típica para habitaciones, digamos, o podría dejarlo con 200. Realmente queda a criterio de cada diseñador. Yo en lo personal lo dejaría como 200 para no castigar más a la estructura innecesariamente. Entonces voy a ponerlo aquí, de 11, y cambiar otra vez a negro. Y poner esto aquí. Aquí. 200/300. Realmente queda a criterio. Ok, perfecto. Ya hemos aplicado las cargas vivas a todas las habitaciones, áreas, menos la más interesante. eh, Esta parte de aquí. Todo este tramo de aquí fue un caso bastante interesante incluso en el proyecto, porque si se dan cuenta, aquí hay un agujero. Ese agujero al principio no estaba, lo terminaron agregando a mediados del proyecto y este voladizo se fue haciendo más y más grande con que se fue desarrollando el proyecto. Y si vamos al modelo, recordando que esa parte de ahí es esto. Si se dan cuenta, realmente esta área, prácticamente en toda esta parte, sale en voladizo, ¿verdad? Aquí ya se convierte en voladizo y todo aquí está en voladizo, es decir, que no tiene apoyo, únicamente esta columna. Entonces, esta parte realmente estaba pidiendo vigas bastante grandes. De nuevo, por las luces y por las cargas que nosotros le estábamos colocando al inicio, estaban pidiendo vigas bastante grandes en estas partes que les voy a enseñar. Estaban pidiendo vigas grandes aquí, aquí, y todas estas partes bordeando la losa, aquí, y aquí había. En donde dibujé líneas, ahí es donde estábamos colocando nuestras vigas y realmente estaban pidiendo vigas bastante grandes, dado la luz, porque esta luz de aquí, por ejemplo, eran como
si mal no me recuerdo, como 12 metros. Y esta luz libre de aquí para acá era como unos 5, como 5 o 6 metros más o menos. Entonces sí era un área bastante grande, la cual no tenía mayor apoyo, ¿verdad? Y realmente estaban pidiendo vigas, si mal no me recuerdo, de 30 centímetros de base por 60 centímetros de peralta. Y si pueden tomar una regla, van a poder ver el tamaño de esa viga, que es una viga bastante grande, ¿verdad? Y estaba pidiendo esto por dos razones. Uno, porque la losa se estaba deflectando bastante y dos, porque estaba pidiendo bastante refuerzo. Al ser una luz tan grande, sí tenía solicitaciones bastante grandes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con los arquitectos? Y de hecho que fue una idea de ellos, ¿verdad? Porque nosotros inicialmente estábamos aplicando nuestras cargas. Nosotros estábamos aplicando nuestras cargas de esta manera. Estábamos asumiendo, porque así era como estaba en la arquitectura al principio, de que toda esta losa va a tener acceso. Es decir, toda esta losa iba a tener barrandal hasta el final, iba a tener barrandal alrededor del agujero, es decir, aquí, aquí, aquí. Y de que en esta parte de aquí no iba a haber límite y tampoco en esta parte de aquí. Entonces las personas podían entrar y se podían poner en estas partes. Todas las personas iban a poder incluso meterse al techo, ¿verdad? Y de que todo esto iba a ser un área social. Es decir, iba a ser un balcón. Y como ya vimos de que los balcones tienen en una vivienda las cargas pues más grandes, ¿verdad? 300 kilogramos por metro cuadrado, asumiendo que va a haber 3 a 4 personas por cada metro cuadrado en los peores de casos, lo cual es bastante real si es una fiesta, digamos. Si es una fiesta, pues bastantes personas llegan a ponerse sobre el balcón, a jugar, a escuchar música, a hacer todo. Es una densidad bastante real. Entonces, como nosotros estábamos asumiendo esto, pues nos estaba quedando una carga bastante grande, porque podía haber mucha gente sobre esta losa, la cual tenía una luz muy grande, no apoyada. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros le dijimos esto a los arquitectos, verdad? De que necesitábamos una viga bastante grande, incluso esta columna se volvía como de 35 por 35, si no estoy mal, o 40 por 40. Era una columna bastante grande por ser de una casita, ¿verdad? Entonces, le dijimos, miren, es una luz bastante grande y sí nos está pidiendo vigas muy grandes. Entonces necesitamos que modifiquen un poco su arquitectura. Y generalmente los ingenieros no les vayan a decir a ustedes qué hacer con su arquitectura, sino les vamos a decir cuál es el problema, por qué está ocurriendo y de que necesitamos les vamos a dar quizás algunas ideas, pero no les vamos a venir a cambiar su arquitectura porque pues claramente es su arquitectura. Entonces los arquitectos vinieron y dijeron, bueno, está bien. Eh, ya que dijeron que la carga es muy grande para esta luz, lo que vamos a hacer, a ver si aquí hay, a ver si no me deja borrar, pero descartar. Lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer como, bueno, básicamente como que es la solución final, ¿verdad? Vamos a venir y delimitar esto hasta estas partes y no vamos a dejar de que sea un balcón hasta acá, sino que vamos a reducirlo y vamos a solo dejar el balcón hasta este punto. Y ahí es donde vamos a colocar los barrandales. Entonces las personas iban a poder estar aquí y aquí es donde iba a tener esos 300 de carga viva, ¿verdad? Iba a tener una densidad bastante grande, pero realmente no vamos a hacer de que esta parte sea
con acceso. No vamos a dejar de que en una, o sea, sí, no vamos a dejar de que las personas pueden pasar el guardamanos tan fácil, vamos a colocarlo, y eso naturalmente evita que aquí haya muchas personas, ¿verdad? Sino que simplemente en un evento social las personas claramente se quedarían aquí en esta parte y no sobrepasarían a ir al techo, ¿verdad? Sino que simplemente en esta zona de aquí se volvería prácticamente un techo sin acceso, eh, pesado, porque va a ser de concreto, pero que realmente las personas que van a subir ahí solo serían de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, este pequeño cambio, lo cual de nuevo fue recomendación, o sea, no recomendación, pero fue el acuerdo que al final de cuentas hicimos con los arquitectos, nos permitió venir a esta planta y decir, ok, bueno, entonces lo que yo voy a hacer, y esto fue lo que cambiamos en el modelo, digamos, para poder bajar a las vigas, fue de que en esta parte de aquí, voy a tener los 300 de carga viva, porque claramente aquí es donde las personas irían en una reunión social, pero voy a poner otro color, vamos a poner un azul. Pero en esta parte de aquí, todo esto ahora se convierte en simplemente un techo de concreto, es decir, una cubierta pesada sin acceso. Entonces, si vamos a la norma, lo logramos bajar de carga desde 300 kilogramos por metro cuadrado y logramos bajar a esto, hasta sin acceso horizontal a 100. Logramos bajarle el 33%, es decir, antes estaba con el triple de carga que la carga final con la cual terminamos el diseño de la casa. Entonces pasó de ser 300 a 100. Entonces en esta parte de aquí terminó, voy a ponerlo como ink. Esta parte pasó a ser 300 como estaba antes, pero al final de cuentas, toda esta parte de aquí terminó siendo de 100. Y eso lo que nos permitió hacer fue bajarle estas vigas. Voy a cambiar de color para dibujarlo. De 30 por 60, como les comenté que estaba antes. De todo esto, lo logramos bajar de 30 por 60 a una viga con sección de 25 por 40. Es decir, de 30 por 60, 60 lo logramos bajar a 25, uy, 5 por 40. Y eso ya nos dejó cumplir con los requerimientos de cielos falsos que ellos tenían, porque ellos querían un cielo falso que estaba 40 centímetros por debajo de la losa para tener una luz libre de 280, si no estoy mal. Entonces, simplemente con aplicar bien las cargas vivas y como los arquitectos tenían los conceptos de, de, de cómo funcionan las cargas vivas y cómo funciona el delimitar esas áreas sociales, nos permitió cumplir ambos lados con los requerimientos del proyecto, ¿verdad? Y esta columna, la cual les comenté que antes estaba como por 40 por 40 o 35, si no me recuerdo, bajó a ser 25 por 25. Entonces, eh, pueden ver de que realmente el saber cómo aplicar las cargas y tener los conceptos, o sea, ustedes no van a venir y calcular esta reducción de viga, por ejemplo, pero simplemente tener los conceptos y poder aplicarlos bien en un proyecto permite que esta interacción entre estructuras y arquitectura llegue a ser óptima. Entonces, eso fue un ejemplo de, de una casa completa, de un proyecto real que hicimos. eh, y son importantes. De nuevo, en la práctica arquitectura, ustedes no vienen a hacer todo esto. Bueno, ustedes normalmente no van a venir y ponerse a hacer esta planta, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros los ingenieros y lo modelamos y veamos qué está pasando.
pero sí es necesario que conozcan los conceptos y que sepan cómo es de que sus habitaciones y sus áreas vayan a cambiar las solicitaciones en la estructura, ¿verdad? Entonces, eso fue el ejemplo completo y voy a regresar a Zoom. Y con eso terminamos el video. Gracias.